Hola a todos, bienvenidos al grupo de estudios sobre emergencias médicas. Hoy, en el inicio de las clases de electrocardiografía básica, vamos a conversar un poco sobre el eje eléctrico. ¿Quién les habla? Juan Carlos Torres Lugo, creador del grupo de estudio. Cuando hablamos de estimulación eléctrica cardíaca, hablamos de despolarización y repolarización. Eso es lo que a la larga vamos a leer en el electrocardiograma. Entonces, ese impulso eléctrico que se genera normalmente en el nodo sinusal va a recorrer todas las estructuras, tanto aurículas como ventrículos, para poder crear a partir de esa estimulación eléctrica contractilidad cardíaca y poder hacer que el corazón tenga esa función de bomba. Entonces, conforme el impulso se propaga por el corazón, la membrana de las células se despolariza y posteriormente se repolariza, es decir, vuelve a su carga normal, lo que genera dipolos eléctricos. Esos dipolos eléctricos se diferencian en cuanto a la carga que tienen en su superficie. Entonces, esos dipolos eléctricos de forma individual se van sumando hasta formar lo que son los vectores eléctricos. Esos vectores eléctricos tienen una magnitud, una dirección y un sentido. Entonces, la representación de esas corrientes que se conducen fácilmente por el líquido extracelular es lo que podemos registrar en el electrocardiograma. Por tanto, el electrocardiograma es la representación eléctrica de lo que está sucediendo en el corazón. Entonces podemos decir que el eje eléctrico ventricular, es decir, del QRS, recordemos que de las aurículas sería la onda P, y el eje eléctrico de la repolarización sería la onda T, pero en este caso estamos hablando del eje eléctrico ventricular. Va a estar representado por el promedio hacia donde se dirige el proceso de activación eléctrica en las células cardíacas. Por tanto, hacia dónde se va la mayor cantidad de esa carga eléctrica. Se va, por supuesto, hacia el ventrículo izquierdo, porque es el que posee mayor masa ventricular. Recordemos muy bien que las aurículas son de tránsito, el ventrículo derecho maneja volumen, ya que él eyecta sangre hacia el circuito pulmonar, que es un circuito de muy baja resistencia, y el ventrículo izquierdo hace todo lo contrario, lleva la sangre hacia la circulación sistémica, por tanto necesita superar presiones muchas veces superiores a los 110, 120 milímetros de mercurio. Por tanto, el eje eléctrico, para simplificar, no es más que la suma de todos los vectores ventriculares que se están produciendo en ese momento. Cuando nosotros queremos medir el eje eléctrico del corazón, debemos tomar en cuenta dos derivaciones, que son D1, que va del brazo izquierdo hacia el brazo derecho, y ABF, que va del brazo izquierdo hasta la pierna derecha. Todo lo que se acerque, todo lo que se acerque a un electrodo, es decir, la carga eléctrica que se acerque a un electrodo dará una deflexión positiva. Cuando esa carga eléctrica se aleja del electrodo, a que se acerca, cuando se aleja del electrodo, por supuesto hará todo lo contrario, hará una deflexión negativa. Pero cuando
En el electrodo, la carga eléctrica ni se acerca ni se aleja, por supuesto, nos dará una onda bifásica o difásica, como la que tenemos aquí. Y eso es importante para nosotros entonces calcular el eje eléctrico. Y vamos a tomar esas dos derivaciones, tanto D1 como ABF. Si nos fijamos aquí, vemos como todo lo que sea una deflexión negativa en ABF va a estar representada por la parte superior de este diagrama. Mientras si es positivo, irá hacia la parte inferior. Por otro lado, en D1, todo lo que vaya hacia 0 grados será positivo y todo lo que vaya hacia 180 grados será negativo. La importancia de esto radica, veamos, este electrocardiograma con un eje normal, fíjese cómo donde D1 es positivo, ¿ves? Digamos aquí, contemos los milímetros, aquí son 5, son 8 milímetros, 7 milímetros en total, y contemos en ABF donde hay 5 milímetros. Entonces, D1 es positivo, 8 milímetros. Contaremos 8 milímetros hasta aquí. Contaremos 8 milímetros hasta esta zona. ¿Pero hacia dónde? Positivo, porque la deflexión es positiva. Irá hacia 0 grados. Y en ABF también es positiva, es decir, que irá representado hacia abajo. Y tiene aproximadamente 5. Cuando nosotros cortamos, vemos que el eje está representado entre 0 y 90 grados. El estar representado entre 0 y 90 grados nos dice que el eje eléctrico es normal, porque el eje eléctrico representa básicamente el eje anatómico y esa es la ubicación anatómica que se tiene que tiene el corazón. Ahora veamos otro ejemplo. En este ejemplo, observamos lo siguiente. Que D1 es positivo, fíjese que tenemos 2 milímetros, más 5, 7, más 1, 8 milímetros. Y en ABF tenemos 1 máximo, sí, 1 milímetro positivo, y tenemos 3, 5, 8, 9. 9 menos 1, restamos 9 menos 1, será 8. ¿8 qué? 8 negativo, ¿verdad? Porque la deflexión hacia abajo es la que manda. Entonces, si nosotros quedamos en que aquí teníamos en D1, teníamos 3, 8, 9 y aquí tenemos 8 negativo. Entonces, cuando D1 es positivo, recordemos, va hacia 0, aproximadamente unos 8 milímetros. Y en ABF, 1 positivo menos 9 negativo nos dará 8 positivo, o sea que estaremos más o menos ubicados a esta zona. Fíjese entonces cómo cambia automáticamente el eje eléctrico, ¿ve? De que estaba entre 0 y 90 grados, cambia desde 0 o más hacia menos 90. Eso significa que el eje está desviado hacia la izquierda. Y como el eje está desviado hacia la izquierda, tiene que haber algo que está haciendo que la mayor parte de la actividad cardíaca ya no vaya hacia su eje normal, sino que se ha desviado en ese momento. Veamos entonces cómo se va a ver un eje eléctrico representado hacia el lado contrario, es decir, hacia la derecha.
Fíjese aquí cómo tenemos en D1, tenemos 2 positivos, pero tenemos 5, 6, 7, 8 negativos. 2 menos 8, 6. Pero se ubica, ¿verdad? Es negativo, ya no va a ubicarse hacia 0, se va a ubicar hacia 180. Entonces, más o menos aproximadamente sería 6, ¿ve? Sería, nos ubicaríamos más o menos aquí. Y en ABF, en ABF, tenemos 1 negativo y 5 positivos, sería 4 aproximadamente. ¿Pero 4 qué? 4 positivos. Fíjese que tiene 1 negativo y 5 positivos. Cuando restamos nos da 4 positivos. Y recordemos que en ABF, cuando la deflexión es positiva, vamos a tener entonces hacia más 90 grados. Fíjese aquí entonces, cuando cortamos, ¿sí? El eje quede desviado hacia la derecha. Todo lo contrario de lo que vimos en el anterior. Por eso el observar el eje eléctrico nos permite a nosotros, y se puede hacer rápidamente, sin necesidad de tantos cálculos, nos permite a nosotros diferenciar o sospechar sobre varias anomalías electrocardiográficas. Por ejemplo, cuando la desviación del eje es hacia la izquierda, vamos a tener hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda de las de His. En mi bloqueo anterior izquierdo, una cardiomiopatía hipertrófica y síndrome de Wolff-Parkinson-White. Mientras que las posibilidades, si el eje está desviado a la derecha, sería hipertrofia ventricular derecha, bloqueo de rama derecha, en mi bloqueo posterior izquierdo, enfisema y col pulmonar, eso en sí va a aumentar la presión que hay intrapulmonar y se va a reflejar en el ventrículo derecho. Y la tetralogía de Fallot, que muchas veces la vamos a ver con un eje desviado extremo hacia la derecha, que sería en esta zona, donde veríamos, a D1 negativo y ABF negativo. Entonces, en resumen, el calcular el eje eléctrico nos permite saber o por lo menos sospechar si alguna patología que se pueda diagnosticar por el electrocardiograma, por ejemplo, los bloqueos de rama, los bloqueos fasciculares, las hipertrofias ventriculares derecha o izquierda, lo vamos a comenzar a sospechar con el solo hecho de que el eje esté desviado. Por supuesto, también hay patologías que producen fibrosis pulmonar como el infarto agudo del miocardio y van a hacer que el eje se desvíe hacia el lado contrario, ya que esa zona no transmite electricidad, no transmite impulso eléctrico. Fíjense cómo tenemos aquí en un pequeño resumen, si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje estará dentro de 0 a 90 grados, es decir, estaríamos hablando de un eje normal. Si por el contrario, aunque D1 esté positivo y ABF negativo, fíjese que el eje será desviado hacia la izquierda. Por ejemplo, en casos de hipertrofia ventricular izquierda. Cuando D1 es negativo, es decir, se va hacia 180 grados y ABF es positivo, se mantiene en su zona normal, el eje estará desviado hacia la derecha. Ejemplo, bloqueo de rama derecha de las de His. Y cuando tanto D1 como ABF son negativos, fíjese como D1 se iría hacia 180 grados y ABF se iría hacia menos 90, nos estaría dando como consecuencia un eje desviado extremo hacia la derecha. Por tanto, cuando nosotros comenzamos a analizar el electrocardiograma, tenemos que tomar en cuenta el eje eléctrico cardíaco. Es importante entonces que comencemos a evaluar el electro desde hacia dónde se dirige la mayor parte de los impulsos eléctricos. Muchísimas gracias por su atención y estaremos atentos a las próximas transmisiones. Recuerden suscribirse al canal y, por supuesto, darnos todo el apoyo que necesitamos. Muchísimas gracias
y hasta la próxima transmisión.